Bueno, pues empezamos, si queréis. Vale, para los que no me conocéis, mi nombre es Cristina Espinosa, soy maestra de lengua extranjera y os quiero poner un poco en antecedentes de mi situación y tal, para que entendáis un poco cómo he enfocado la ponencia de hoy, bueno, la clase de hoy, por decirlo de alguna manera, y demás. Yo no me he dedicado siempre a la docencia. Yo antes de dedicarme a la docencia, pues trabajaba en una agencia de publicidad, o sea que nada que ver, como veréis. Entonces yo todavía como que tengo muy reciente cuando empezamos todas, ¿no? Esa ilusión, esas ganas, la visión esa con la que ves el aula y demás. Yo, obviamente, de hecho, probablemente sepa menos que vosotras del aula de inglés, pero lo que desde luego no me faltan son ganas. Y aparte de esto, yo cuando me vi en el aula de infantil, bueno, que os voy a contar, ¿no? Aula de 3 años, 30 niños, todos llorando. Yo no había trabajado nunca con niños, yo me puse a llorar con ellos. Directamente, o sea, directamente, porque yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde me he metido? ¿Cómo hago? Me acuerdo que María Isabel entró a mi clase, aquello parecía una batalla campal, mochilas tiradas, bueno. Y ahora, pues bueno, me he hecho con el aula, pero a base sobre todo de leer recursos y demás. Y eso me ha llevado a hacer un blog educativo, que os animo a que entréis, vamoscreciendo.com, donde pues escribo sobre todo sobre las cosas que yo creo que necesito para dar mis clases de inglés a estos niños tan chiquitines, ¿no? Porque además yo he hecho magisterio en lengua extranjera, pero yo no he hecho nada de educación infantil, entonces claro, yo me veía desbordada, yo decía, ¿y cómo hago que dejen de llorar? ¿Y cómo hago que me miren? Que captar su atención, ¿no? Entonces esto es un poco... voy a intentar aglutinar en hora y media lo que yo creo desde mi punto de vista que si a mí me hubieran explicado para dar una clase de inglés me habría venido de perlas, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas sobre las que voy a pasar muy rápido porque no vamos a tener tiempo. Todo lo podéis ver en versión extendida en el blog, ¿vale? Porque casi todo es fruto de, pues ya os digo, de investigaciones y demás. Y hay cositas que iré colgando a lo largo del tiempo, ¿vale? Y un par de sorpresitas que os he traído, que pues está aquí Sonia, que es la directora pedagógica de un proyecto que quiero presentaros hoy, y una sorpresita que os he traído también, que os la dejo para el final. ¿Vale? Os traigo esta imagen que seguro que algunos habréis visto en redes sociales, porque viene un poco al hilo de lo que hablábamos ayer, ¿no? Que parece que cuando llegamos al aula, ¡pum!, soltamos todos nuestros conocimientos a los niños y ya está, ¿no? Tenemos que cumplir la programación, vamos todas hasta aquí siempre, no sé cuántas fichas. Entonces, pues parece que eso, que lo que estamos haciendo es rociar a los niños con todo nuestro conocimiento, pero no importa el cómo, ¿no? Entonces es un poco una reflexión que quería que todos hiciéramos, ¿no? El cómo lo estamos haciendo. Veréis que ahora el cómo tiene mucha importancia para mí. Por si acaso, como yo me lío un poco, estamos hablando del aula de inglés. ¿Cuántos profes de inglés hay aquí? Genial, porque me vais a ayudar un poco, ¿eh? ¿Vale? Entonces, vamos a hablar sobre todo del aula de inglés en educación infantil y sobre todo mi experiencia es entre 3 y 6, así que centraré un poco en eso. Pero no os preocupéis para los que estáis en el primer ciclo, porque vamos a ver un poco la importancia de empezar a edades tempranas, ¿vale? Bueno, yo os pido que en la medida de lo posible, si veis que os estáis durmiendo domingo, 10 de la mañana, pues yo veré un poco caras para intentar despertaros un poco, que entiendo que estamos todos. Bueno, yo creo que es muy importante que respondamos a estas preguntas cuando hablamos del aula de infantil y sobre todo de la enseñanza, es decir, ¿cuándo empezar? Seguro que los papás os lo han preguntado, pero teacher, ¿cuándo es bueno empezar la enseñanza de idiomas? A mí me han dicho que si empiezo desde muy pequeñitos, luego el desarrollo del lenguaje es más lento. ¿Es eso cierto? No. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tengo que hacerlo? Yo cuando llegué decía, ¿y cómo enseño yo a niños de 3 años inglés? Si yo sé muchos métodos que me han enseñado en la universidad, pero a un niño de 3, ¿cómo se le enseña, no? ¿Dónde? En el cole, en casa, ¿vale? Etcétera, etcétera. Vamos a empezar con el cuándo, ¿vale? Yo os traigo sobre todo 3 estudios objetivos que podéis buscar Google, ya sabéis, fuente de información para todos. Si queréis ver con más detalle,
un poquito estos estudios, ¿vale? ¿Qué dice la Unión Europea? España, estamos dentro de la Unión Europea y obviamente tenemos que adaptarnos a lo que la Unión Europea nos dice en el marco de las lenguas. De hecho, muchos profes de inglés estaréis sufriendo lo que estoy sufriendo yo, ¿no? De ahora nos tenemos que sacar el Advanced, tenemos que habilitarnos y una serie de exigencias que, de hecho, van un poco acordes a también en la enseñanza en el aula. Es decir, yo me voy a mojar un poco, creo que se nos está exigiendo mucho a los profes, pero se está olvidando cómo se está enseñando el inglés en el aula, ¿no? Entonces deberíamos centrarnos un poquito más, y las miro a ellas, que supongo que opinaréis un poco lo mismo, en por qué no variamos la forma de enseñar inglés, para que realmente estemos favoreciendo aprendizajes significativos, ¿no? Más que preocuparnos en si los profes tienen un determinado nivel o no, en fin, lo dejo ahí, ¿vale? Para que luego lo comentemos. Bueno, en 2004 la Unión Europea se plantea un poquito, vamos a ver, ¿cuál es la situación de la enseñanza de idiomas, ¿no? Entonces, toman una serie de estudios y deciden desarrollar un informe que, de hecho, salió en 2007, que, como veis ahí, pues se llamaba Los principales principios pedagógicos subyacentes a la enseñanza de lenguas a alumnos a edad temprana. Entonces, básicamente, ¿qué nos decía este estudio? Lo que nos decía era pues todo lo que se estaba divagando en ese momento. ¿Es bueno empezar antes? ¿Por qué es bueno empezar antes la enseñanza de idiomas? ¿Cómo hay que hacerlo? Estas son las respuestas que nos dio la Unión Europea con este estudio, ¿vale? Entonces, ventajas de la enseñanza de idiomas a edades tempranas. ¿Qué ventajas tiene, no? Porque todo el mundo dice, es buenísimo, cuanto antes empiecen mejor. Pero tendremos que saber por qué, ¿no? O sea, dar motivos objetivos a nuestros papás como maestros de idiomas o como tutores del aula de infantil de por qué, ¿no? Pues en primer lugar, y aquí hay psicólogos que nos pueden decir si me equivoco o no, activan los mecanismos naturales, es decir, la enseñanza de idiomas a edades tempranas no solo obviamente va a desarrollar unas habilidades lingüísticas en el niño, sino que estamos activando los mecanismos naturales de aprendizaje para aprendizajes futuros, ¿vale? ¿Me equivoco? ¿Voy más o menos? Vale. Además, obviamente estamos aumentando la experiencia lingüística intercultural. Esto es algo que nos olvidamos completamente en el aula y hablábamos ayer de ello. Es decir, vamos a ver, ¿os habéis dado cuenta de lo que enriquece ir a otros países, viajar, vivir otras culturas? Si nosotros ampliamos la experiencia intercultural de los niños con la enseñanza de idiomas, les estamos dando una visión muchísimo más amplia del mundo. Están conociendo otras culturas, es decir, aprender un idioma no solo es what day is it today. Aprender otro idioma es quiénes son los ingleses, dónde, en qué parte del mundo están, qué tipo de cultura tienen, ¿vale? Entonces, ampliamos esa experiencia. Cuando la Unión Europea vio que el aprendizaje de idiomas tenía una serie de ventajas, dijeron, pues tenemos que hacer un plan de acción, ¿no? Tendremos que hacer algo para que los países miembros realmente se pongan en marcha con la enseñanza de idiomas a edades tempranas, que estaba muy abandonada, desde lo que yo sé, en el aula infantil. Hasta ahora que de repente nos hemos puesto a marchas forzadas a meter el inglés desde los 0 años, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue ese plan de acción? Plan de acción para el aprendizaje de lenguas y la diversidad lingüística. Tampoco os preocupéis por apuntar, porque como os vamos a pasar la presentación, yo lo que voy a hacer es que ahora mismo no tiene hipervínculos, pero os lo voy a conectar, ¿vale? A donde podéis encontrar los documentos completos, porque aquí es, vamos, o sea, os he reducido al máximo, ¿vale? Pero para que veáis un poco pues, cuál es ese plan de acción y demás, ¿vale? Otro estudio relacionado con este tema, la Universidad British Columbia. Bien, este estudio fue realizado por una neuropsicóloga y por una profesora de psicología. Y a mí me encantó cuando lo leí porque lo que hicieron fue, cogieron como referencia un grupo de bebés de entre 4 y 6 meses, por eso os digo, no nos olvidamos del aula de 0 a 1, de 1 a 2, ¿vale? Y llegaron a una conclusión, pero primero os voy a contar cómo llegaron a esa conclusión. Pusieron a los bebés ante una pantalla en la que una persona iba leyendo párrafos del Principito.
tanto en la lengua original como en inglés. Y se dieron cuenta que cuando esta persona cambiaba de lengua, los niños no lo escuchaban. Los niños estaban viendo la cara, la expresión verbal, la expresión de esa persona. Cuando cambiaba de una lengua a otra, los niños hacían un clic y prestaban más atención. Es decir, estamos hablando que no solo son capaces de diferenciar cuando escuchan los fonemas de una lengua, sino que son capaces de diferenciar cuando la expresión cambia cuando estamos cambiando de una lengua a otra. Y esto a mí me resultó impactante. Es decir, o sea, realmente cuando yo estoy hablando en inglés a un bebé, no solo está percibiendo los sonidos que yo estoy emitiendo, sino también cómo yo me estoy expresando, ¿vale? Entonces, llegaron a la conclusión de que eran capaces de diferenciar incluso aunque no escucharan las lenguas, ¿vale? Esto es muy importante porque realmente son comprobaciones objetivas de que se puede enseñar una lengua a edades tempranas y que realmente los niños aprenden. Otro estudio, la Universidad de Cornell. Bien, aquí básicamente lo que los doctores de esta universidad, ¿lo veis bien? Más o menos, sí. Vale. Lo que básicamente, las conclusiones a las que llegaron, en primer lugar, bueno, aquí también los psicólogos y psicopedagogos nos pueden decir un poco si vamos encaminados, ¿vale? Yo esto os lo traigo un poco como información para que veáis el desarrollo de una segunda lengua desde el nacimiento. Desde que los niños nacen, son capaces de procesar palabras que suenan a su alrededor, ¿vale? Estamos hablando, cuando hablamos de procesar palabras que suenan a su alrededor, estamos hablando tanto si estamos hablando de un niño de habla de español, tanto en español como en inglés, ¿vale? O sea, que ya las están procesando desde que nacen. ¿Cuál es el objetivo de procesar estas palabras? Ellos tienen que ir desmigajando los fonemas y la sintaxis, poco a poco, para ir estableciendo los conceptos en su mente, ¿vale? A los 12 meses ya están preparados para comenzar a producir las primeras palabras. Si estamos hablando de dos lenguas, a los 12 meses ya están preparados para producir palabras en ambas lenguas. Fijaros lo que estamos diciendo, ¿vale? Porque a los 12 meses son capaces de relacionar sonidos con significados. Si nosotros a un niño le decimos, esto es una mesa, pero también it's a table, el niño ya sabe que es una mesa y and it's a table. Y si tiene un papá inglés, al papá le dirá, daddy, table. Y si su mamá es española, le dirá, mamá, mesa, ¿vale? Relacionar conceptos. Y a los 3 años ya tienen un control sobre la lengua que tienen a su alrededor, ¿vale? A ver, aquí os voy a decir, es cierto que hay multitud de estudios que dicen que el desarrollo del lenguaje se retrasa cuando estamos hablando de dos lenguas y demás. Yo creo que no es así, es mi opinión. Creo que además, si se retrasa, es un retraso que no es significativo realmente, y creo que más que otra cosa es positivo. Y vamos a ver también por qué. Os traigo un dato. Esto el otro día estaba ensayando la presentación y me decían, ¿qué es esto? Son neuronas. Neuronas, por favor. Bueno, el aprendizaje de idiomas. Otros estudios que podéis consultar. ¿Qué nos aporta el aprendizaje de idiomas? Primero, las conexiones neuronales crecen. Pero es que crecen de verdad. Es que está comprobado que crecen. Es que un niño que aprende idiomas a edades tempranas, luego va a tener un desarrollo muchísimo más rápido en otras áreas, ¿vale? Obviamente ahora María Isabel os va a contar todo el tema de la estimulación temprana y yo os voy a contar cómo tenemos que enseñar idiomas, ¿vale? De manera un poquito dinámica y demás. Os animo a que os leáis este reportaje, está en inglés, ¿vale? Es de la revista Neurology. También os voy a poner un link al reportaje cuando os pase la presentación, porque se ha demostrado que la demencia en pacientes bilingües se desarrolla 4 años y medio más tarde, ¿vale? O sea, esto es un dato importante. Estamos hablando de que aquellos pacientes, aquellas personas que hablan 2 idiomas, que son bilingües, bueno, el tema del bilingüismo es otra cosa que os quiero comentar ahora, desarrollan la demencia 4 años y medio más tarde. Yo creo que es un dato que debemos considerar. Bueno, lo del bilingüismo, perdonadme un momento, que es que yo además como me acelero. Bueno, el tema del bilingüismo. No me voy a meter con qué se considera bilingüe, qué no se considera bilingüe, la L1, L2.
En la bibliografía os voy a pasar libros que podéis consultar sobre este tema, os digo las páginas concretas y tal, porque es que ya si me meto ahí, bueno, podemos, y además esto sería motivo de debate seguramente, entonces no me voy a meter, ¿vale? Bueno, a ver, no os abruméis con tanto cuadro, que eso también me decían, ¿y este cuadro con tanta información? Adquisición del lenguaje, creo que es importante que veamos esto. Vamos a ver, sobre este tema tenéis multitud, yo no soy lingüista, o sea, no soy filóloga, entonces os traigo, tenéis la fuente aquí abajo, ¿vale?, para que lo consultéis si queréis, una visión como muy general de la adquisición del lenguaje, ¿vale?, para que apuntemos cositas que quiero que apuntemos para considerar en el aula de inglés, ¿vale? Bueno, pues obviamente entre 0 y 1 empiezan a utilizar, todos sabemos, sus órganos y sus cuerdas vocales emitiendo sonidos para llamar la atención. Pues el llanto, los gritos y demás, ¿vale? Y ya entre 8 y 12 meses pues producen sílabas sueltas. Entre 1 y 2 años entienden la mayor parte del discurso de sus padres y pueden pronunciar algunas palabras simples y además empiezan a producir frases gramaticalmente incorrectas. Pues las típicas frases estas de yo sabo y estas cosas, ¿no? Entre 2 y 3, aquí hay varias cosas que me interesa que apuntemos. Primero, aprenden vocabulario muy rápido. Es decir, igual que aprenden vocabulario muy rápido en su lengua materna, lo van a aprender en... Bueno, lo veréis, las profes. Es impresionante como palabras que tú has dicho una vez en el aula, de repente te la dicen. O te dicen los papás, bueno, el otro día me preguntó si puede ir al baño en inglés. Y dices, pero si se lo he dicho yo una vez. Porque aprenden muy rápido. Cuando no saben, se las inventan. Vamos a ver. Yo el primer día que saqué un beat a los niños con una imagen del pan y les digo, what is this? Y me dicen, panin. Dije, pues sí, perfecto. Impresionante. Porque nosotros como adultos estamos tan cohibidos que nunca lo haríamos. Pero ellos lo hacen. Si no lo saben, se lo inventan. Pues vamos a ver, pues yo tendré que expresarme, ¿no? Y nosotros les entendemos. Entonces, además, eso es algo que tenemos que utilizar nosotros, aprovechar esa sabiduría. Mirad, yo ahora mismo, si estuviera hablando a 20 niños, no me estaría escuchando a ninguno, estarían aburridos, porque no estoy saltando, no estoy gritando, no me estoy moviendo, no estoy gesticulando un montón. Tenemos que aprovechar esa naturalidad con la que ellos viven el aprendizaje y ahora vamos a ver cositas, ¿vale? Bueno, entre 3 y 4 años pueden entender casi todo lo que escuchan en su lengua materna y son capaces de entender el significado de palabras y expresiones en una segunda lengua. Es decir, ya no solo palabras sueltas, sino estas expresiones que nosotros hemos dicho, que ellos asimilan en bloque, que ellos, si nosotros les preguntamos, pues, ¿qué significa may? Ellos nunca sabrían decirnos qué significa may, pero nos dicen, may I go to the toilet, please? Todo seguido, ¿no? Porque lo han asimilado en bloque. Ellos saben que eso significa puedo ir al baño, pero no saben lo que significa cada palabra suelta, ¿vale? Entre 4 y 5 años, bueno, aprenden muy rápido de sus padres, profesores y medios de comunicación. Esto también es algo que tenemos que aprovechar, ¿vale? Es decir, están absorbiendo información constantemente de su alrededor, ¿vale? Entonces hay que aprovechar un poquito esto, ¿vale? Y luego ya pues entre 5 y 6 empiezan a leer y escribir, que también hablábamos un poco de esto y demás. Yo soy partidaria de que empiecen a leer y escribir entre 5 y 6. Y si nosotros les hemos motivado a la lectura, les hemos motivado al aprendizaje de idiomas, ellos nos van a demandar. A mí mis niños me preguntan las palabras. ¿Qué significa? Os lo preguntarán. Teacher, ¿qué significa esto en inglés? Y te demandan conocimiento. A mí no me hace falta presentarles palabras, porque es que además esas palabras que ellos me preguntan son las que mejor se saben luego. Porque si una niña quiere ser bailarina, te pregunta que cómo se dice bailarina en inglés. Vale, o sea, tenemos que activar un poquito el conocimiento y que ellos nos pregunten, buscar esa demanda por su parte, ¿vale? Bueno, aquí no sé si conocéis el cono de la experiencia de Edgar Dale, alguno un poco... Bueno, básicamente aquí me interesa que veamos una cosa, que es la siguiente. Edgar Dale nos decía que después de 2 semanas lo que recordamos es lo siguiente. El 90% de lo que decimos y hacemos. Vosotros mañana seguramente no os vais a acordar de nada de lo que os he contado. De nada. Porque no habéis participado activamente. Yo me acuerdo de todo porque yo lo he leído, he asimilado la información, os lo estoy contando y se me está quedando esta información, que hay muchas cosas que... Vale, entonces,
lo que decimos y hacemos. Esta es nuestra herramienta para enseñar a los niños. Lo que decimos y hacemos. No ponerles un montón de fichas porque no se van a acordar. ¿Vale? Yo quería preguntaros una cosa. Cuando vosotros aprendéis un idioma, ¿con qué objetivo lo aprendéis? ¿Por qué lo aprendéis? Decidme. ¿Para? Para comunicarnos. ¿Para qué más? Para mejorar en vuestro trabajo, ¿no? Porque nos lo pide el director del cole, porque si no, no me puedo habilitar, ¿vale? Son porqués. ¿Os importa el cómo? Sí, cuanto más rápido mejor. Pero ¿os importa que sea un método que me lo pase genial? Bueno, sí puede ser, pero si puede ser en 6 meses en lugar de un año, mejor. Lo que nos importa es rápido. ¿Vosotros creéis que los niños piensan, sí, voy a aprender inglés para comunicarme mejor y para tener un buen trabajo? No. Los niños lo que les importa es cómo se lo estoy enseñando. ¿Cómo? Si me lo enseñas jugando, te presto atención. Si me cantas, te presto atención. Si saltas y bailas, te presto atención. Pero si no, no pidas que yo te preste atención porque me aburro contigo. Entonces, es verdad, o sea, vamos a ver. Entonces, decimos y hacemos, es que tenemos todo. Los niños les importa el cómo. Y además, lo que se les va a quedar es lo que digan y hagan. Pues es que lo tenemos ahí. Lo importante es el cómo. ¿Cómo les enseñamos? No el cómo. Chicas, es que es lo más importante. Y en el cómo entra la figura del profesor, ¿vale? El profesor no tiene que ser el que más sepa del mundo. Yo no soy la que más sé del mundo, pero sí soy la más alegre en mi clase, la que más salta, la que más canta, la que se tira por el suelo con los niños, ¿vale? Mirad, la semana pasada cuando estaba preparando la conferencia, y soy muy pesada con esto porque se lo he dicho a un montón de gente y os he mandado el vídeo por mail, vi una conferencia de Emilio Duro, que os animo a que lo veáis, ¿vale? No sé si le conocéis. Entonces, Emilio Duro nos habla del coeficiente de optimismo y dice que los niños con profesores alegres son los que más aprenden, no los que tienen el profesor con 5 carreras, que habla inglés bilingüe. Hombre, es importante, ¿no? La fonética del idioma, porque además se les va a quedar, pero con profes alegres. Yo sé que es difícil, que ahora mismo pues tenemos muchas horas, muchos niños en el aula y demás, pero tenemos que intentar cambiar un poco el chip cuando entramos y estamos con ellos, porque además veréis que es mucho más fácil llevar un aula cuando somos alegres, cuando tal. Yo siempre les digo a mis papás, me dicen, es que cuando me pongo a hacer los deberes con el niño no hay manera, ¿no?, de captar su atención. Digo, ya, bueno, es que claro, imagínate que a ti te cogen y te dicen 3 fichas con 4 años, siéntate ahí, no te muevas. Hombre, es que no está en la naturaleza del niño. No, es que tenemos que ser actores con ellos. Si es que es nuestro público, yo me pongo muy nerviosa de verdad porque es que es nuestro público más exigente. O sea, es lo que os decía, los niños, como tú te pongas delante de ellos en un mal día, que no tengas nada de ganas, que estés cero motivado y tal, dices, ¿qué les pasará hoy? ¿Que están de revueltos? Ah, ¿y no será que nosotros no estamos centrados ese día? Que puede ser y que muchas veces es así. Vale, entonces tenemos que pensarlo. Tenemos que, antes de entrar en la clase, saltar un poco, desestresarnos. Venga, vamos, y voy a por ellos y me los voy a comer, ¿vale? Y de verdad, aprende muchísimo más. Yo siempre cuento que tengo me estoy enrollando, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Vale, yo siempre cuento y que yo tuve una profesora en el colegio de inglés que se llamaba Ana, que era chilena y no era la que mejor hablaba inglés del cole, ¿eh? Pero a mí me marcó porque es que entraba a clase, abría la puerta. Good morning, con su cassette, me acuerdo perfectamente siempre el cassette de la mano, un montón de libros, me marcó y aprendí inglés con ella que no os lo podéis ni imaginar, porque era alegre, porque venía dándolo todo, porque probablemente había tenido un mal día, pero vale, entonces es lo que tenemos que intentar poner en práctica. Yo sé que es difícil, pero a mí me pasa mucho, que yo llego y digo, lunes, madre mía. Vale, mañana me levantaré y diré, ayer madrugué, hoy estoy cansadísima, qué horror, y ahora 30 niños aquí, de 4 años, que no han salido al parque, que van a estar... ¿No? Pero bueno, hay que intentarlo. Venga, a ver, seguimos. Bueno, el cómo, ¿no? Que es a lo que os quería llevar. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Pues vamos a ver
Primero, ¿qué nos dice la Unión Europea en este plan de acción, ¿no? que veíamos? ¿Cómo tenemos que desarrollar el aprendizaje de una segunda lengua a edades tempranas? Primero, bueno, aquí os voy a contar, sobre todo las profes de inglés, lo sabéis, lo siento, un poco de paciencia, sobre todo para las demás, ¿vale? Pero son cosas además yo siempre digo que cualquier trabajo es de sentido común. O sea, cuando nosotros aprendemos en la universidad, de repente llegas yo cuando llegué a la agencia decía, pero si todo lo que me han enseñado y ahora cómo lo pongo en práctica. Cuando llegué al aula decía, pero si es que la mitad de las cosas que me han explicado, ¿cómo las voy a poner en práctica? Si esto es muy bonito, estas teorías, pero ¿y ahora qué? Entonces, yo sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero tenemos que crear contextos significativos, es decir, a nuestros niños tenemos que, si estamos enseñándoles la casa, preguntarles cómo es su casa, que nos expliquen cómo es su casa, intentar hablar de elementos, de vocabulario que tengan a su alrededor, que puedan tocar, que ellos entiendan, que tengan los conceptos establecidos, ¿no? A mí muchas veces me dicen, oye, teacher, se inventan palabras, ¿no? ¿Qué significa estrafilístico? Digo, pero si eso no significa... ¿O cómo se dice estrafilístico en inglés? Digo, pero si eso no existe. ¿Vale? Entonces, contextos significativos. Aprendizaje por imitación. Esto tiene que ver un poco con lo que os contaba de la alegría. Es decir, los niños, si tienen profes, si tienen papás que son unos siesos, van a ser unos siesos. ¿Es verdad? Vamos a ver. Es que mi niño, es que está parado. Hombre, es que mírate tú. ¿Qué quieres? Claro. O sea, nosotros resulta que somos unos siesos de profes y decimos, jo, es que tengo unos alumnos que es que de verdad, hombre, claro, ¿qué queremos? O sea, estos niños van a ser como sus profes de infantil. Tenemos una responsabilidad tremenda. Van a ser como sus papás, estamos marcando su personalidad, su forma de ser. Vale, entonces, aprendizaje por imitación, es que están aprendiendo. Desarrollar modelos, prácticas y rutinas. Con esto os traigo una sorpresita. Luego me contáis cómo hacéis las rutinas en el aula, porque lo que os voy a contar, vamos, seguro que no lo hacéis vosotras. Y lo vais a poder hacer, ¿eh? Bueno, modelos y rutinas sobre todo, ¿por qué? Porque es lo que hablábamos. Los niños aprenden frases en bloque, que asimilan en bloque, desde muy chiquitines. Si nosotros, como adultos, intentamos asimilar frases en bloque, olvidaros. Vamos, no se nos van a quedar. Y si se nos quedan, mañana se las contamos a alguien, pero dentro de 2 semanas ya no nos acordamos. Edgar Dale. Pero ellos las asimilan y se les quedan, ¿vale? Máxima exposición al idioma, es decir, de nada sirve que el niño tenga media jornada en inglés cuando llega a su casa y los papás ni repasan con él, pero vamos, esto en todo el aula infantil, es decir, ay, es que mi niño no se sabe los números, pero los repasas con él, porque claro, yo tengo 30 niños. Yo puedo repasar un poquito, pero tú tienes uno. Entonces vamos a ayudarnos un poco. Máxima exposición al idioma, ¿vale? Implicación de los padres, ¿vale? Por supuesto, si no, nada. Y continuidad y progresión. Es decir, ayer hablábamos también de esto. Si nosotros en infantil lo damos todo, estamos intentando implicarles mucho y tal, pero luego los niños pasan a educación primaria y no hay una continuidad, pues entonces es que hemos perdido todo. ¿Vale? Tiene que haber una continuidad, una progresión. Bueno, aparte de la Unión Europea, otras cositas que podemos ver para el cómo. Bueno, esto os lo he puesto antes, pero quería que me lo dijerais. Ya lo habéis leído, no vale. ¿Qué destrezas hay que desarrollar antes en educación infantil? ¿Las de producción o las de comprensión? Fácil. Comprensión, pero dilo más alto, claro. Comprensión, comprensión oral antes que producción, ya sea producción oral o escrita, ¿vale? Ellos primero tienen que asimilar los conceptos, entender las palabras, para luego poder utilizarlas en los contextos que tengan que utilizarlas, ¿vale? O sea, esto de poner al niño de 4 años a copiar palabras en inglés, pues hombre, no, lo podremos hacer con 5, el otro día lo hablaba con una compañera, me decía, pues yo en 5 lo estoy empezando a hacer, y además es muy gracioso porque empiezan... Table, table, porque ya han asimilado la fonética de la palabra y ya identifican la grafía con los fonemas, ¿vale? Más cosas, mucho apoyo visual. Ahora vamos a ver el cómo, ¿vale? Mucho apoyo visual, en infantil sobre todo. Obviamente el aprendizaje, esto es un poco lo que hablábamos de contextos significativos, ¿no? Lo más natural posible,
¿vale? Que el niño no sienta que está fuera de onda completamente, sino que sea lo más natural posible. Primero, las palabras más frecuentes, pero yo creo que esto es de cajón. O sea, obviamente no le vamos a enseñar al niño palabras que ni siquiera maneja en su primera lengua, ¿vale? Después, componer frases más complejas y enseñanza de fórmulas o rutinas. ¿Habéis visto que hay muchísimas cosas que se repiten de las que dice la Unión Europea respecto a otros estudios? Pues es que esto es lo que tenemos que coger, ¿vale? Un poco, como digo yo, de aquí y de allí, entonces componer nuestra propia forma de pensar y de hacer, ¿vale? ¿Qué? Es decir, ¿qué afecta al aprendizaje en la segunda lengua? Porque hay cosas que afectan. Vamos a ver, edad, lo hemos visto. La edad afecta, por supuesto que afecta, ¿vale? Autoestima y confianza. Esto tiene mucho que ver con la actitud de la profe en el aula. Es decir, no, así no se dice. Pues no, porque el niño no va a volver a abrir la boca, el pobre en la asamblea, ¿vale? Y es que además, no sé si me equivoco o no, pero la autoestima y la confianza se fragua en estas edades. Si nosotros tenemos un niño que tiene autoestima, que confía en sí mismo, no solo va a desarrollar una segunda lengua mucho mejor, sino muchísimas más habilidades en su vida, ¿vale? Y tendremos un niño, lo que hablábamos ayer, un niño autónomo, un niño capaz de resolver problemas, no un niño que se deje llevar por la marea porque no se siente seguro de salirse, ¿vale? Entonces, importante, inteligencia. A ver, si tenemos un niño un poco tonto, pues hombre, vamos a ver. Eso yo creo que Kiki nos lo dirá luego, pero hay niños más listos y menos listos, o sea, es así. Entonces, bueno, no me voy a meter porque son temas más psicológicos, ¿vale? Motivación, aquí sí me voy a meter porque para mí es un tema importante, entonces me voy a meter en cositas que no debería meterme porque no soy psicóloga, pero lo voy a hacer, ¿vale? La personalidad, hace muchísimo, por supuesto. ¿No tenéis el típico niño que da igual de lo que hables, lo que hablábamos ayer, ¿no? Que habla, cualquier cosa. Os cuenta desde lo que ha hecho el fin de semana, las indiscreciones de sus padres, que dices, no lo quiero escuchar, ¿no? Y luego tienes el típico niño pues, que es más introvertido y te cuesta más meterle en la dinámica de la clase. Pues tenemos que considerarlo también. Todo esto os lo estoy poniendo porque yo sé que es difícil, volvemos al número de alumnos por aula y tal, pero todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de enseñar una segunda lengua. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de nuestros niños, su aprendizaje se ve afectado por esto, ¿vale? Y es difícil, pero hay que considerarlo, ¿vale? Entonces, motivación, ¿por qué? Ahora leeréis muchísimos estudios, opiniones que se ha demostrado que la motivación no afecta al aprendizaje y demás. Yo creo que la motivación afecta al aprendizaje y mucho. Niño motivado aprende muchísimo mejor que el niño que no está motivado. Y es así. Y si nosotros motivamos a un niño para el aprendizaje en una segunda lengua, aprenderá muchísimo más rápido y de forma mucho más eficaz. Entonces, por eso os lo he traído, ¿vale? Os he hecho un cuadrito aquí que no se ve muy bien, pero bueno, os cuento así un poco resumen, ¿vale? Yo me he tomado el atrevimiento de hacer este esquema, pero bueno, si hay alguna psicóloga que quiere decirme algo, que me lo diga luego. Bueno, fuera de cámara. Bueno, el refuerzo, ¿vale? Está obviamente directamente relacionado con la motivación. Este refuerzo, pues ya sabéis todos, puede ser refuerzo positivo, refuerzo negativo, ¿vale? El refuerzo positivo generalmente viene dado por estímulos y el refuerzo negativo, pues estamos castigando al niño, ¿vale? Vamos a ver, aquí sobre todo quiero que nos quedemos con una cosa. Los niños de las edades en las que estamos trabajando tienen muchísima motivación intrínseca, es decir, la motivación que viene del propio individuo, no de fuentes externas. Es decir, normalmente la motivación extrínseca es la que nosotros como profes ejercemos en los niños, pues dándoles pues, las tablitas de recompensas y demás, ¿vale? Pero es que estos niños, cuando estamos hablando de niños en educación infantil, están muy motivados intrínsecamente y nosotros lo que tenemos que procurar como maestros es que mantengan esa motivación intrínseca, que no la pierdan. ¿Por qué? Porque no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Yo utilizo mucho lo del refuerzo de carita contenta, carita triste, las tablas y tal, pero yo creo que al final pierden su efectividad con el paso del tiempo. Al final el niño se acostumbra a que
le pones carita triste, luego la mamá encima no le pone ningún castigo cuando llega a casa, dice, ay cariño, qué fatal, la teacher estaba muy enfadada contigo, venga, vamos al parque. Entonces, claro, no hemos hecho nada. O es que me da tanta pena, le había dicho que no iba a ir al cumple si no tenía caritas contentas, pero me da tanta pena, está chiquitín, es que pobre, vamos al cumple. Vale, entonces, tendremos que intentar que el niño no pierda, lo veis un poquito más con detalle, ¿vale? Cuando os lo pase. Pero tenemos sobre todo que intentar que sea el individuo en sí mismo el que mantenga su motivación, ¿vale? Yo, cuando he venido aquí, que venía cansada con el cambio de hora, tal, no sé qué, yo iba motivándome, ¿no? Como dice Emilio Duro. Venga, Cris, vamos, vas a poder con ellos, tal, espero que no se aburran mucho, que se hayan tomado 3 o 4 cafés antes de venir y demás, ¿no? Entonces, pero yo me estoy motivando, a mí nadie me ha dicho, toma, Cris, un caramelito para que vayas contenta a la charla, ¿vale? Tenemos que intentar que la motivación parta de dentro, ¿vale? Mucha motivación intrínseca. Entonces vamos a ver un poco por encima las características de la motivación de los niños hasta los 5 años, que son los que a nosotros nos afectan, ¿vale? Lo que os decía, recién nacido, muchísima motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es ejercer un efecto visible en el medio ambiente, ¿vale? Él quiere, de alguna manera, afectar al medio ambiente. Por eso los niños, que luego os lo contará Kiki mejor, que están muy estimulados, quieren como ejercer muchos estímulos con el medio, ¿vale? Intentan controlar el medio con los medios que tienen, ¿vale? Lo que está a su alrededor con el medio que tienen, pues llorando, vocalizando y demás. Entre los 9 y los 24 meses ya hacen movimientos voluntarios porque dicen, ah, si yo muevo la manita y cojo esto, lo consigo, me lo traigo hacia mí, que es lo que quiero, ¿no? Perdón. Entonces hay un mayor control que está asociado con el éxito. Y el éxito lleva mayor autoestima. Esto es igual que en los adultos. Y la mayor autoestima a sentimientos de valor propio. Y eso otra vez a la motivación. Y esto es un ciclo. Es decir, luego la motivación lleva a mayor control, al éxito. Y esto es lo que los niños sienten. Pero ¿no os habéis dado cuenta que luego lo pierden? Que hay muchos niños que lo pierden. Aquí hay adultos que dices, pero si es que no tienen ninguna autoestima. Pero es que la tenían, pero no hemos sabido mantenerla, ¿vale? Y esto es muy importante en el aprendizaje. Con 2 años, secuencia de acciones para alcanzar una meta. Comienzan a evaluar la calidad de sus esfuerzos, ¿no? Ya dicen, ah, pues es que tengo que levantarme para conseguir esto, uf, qué rollo. Me cuesta un poco de esfuerzo y demás, ¿no? A los 3 años ya no os habéis dado cuenta que os preguntan, ¿qué tal lo he hecho? ¿Muy bien, bien o regulín? ¿No? Porque ya saben que lo que quieren es el muy bien, porque tienen unos criterios de excelencia. Y entre los 3 y los 5 años, esto es una cosa que a mí me encanta, ya utilizan la comunicación oral para controlar sus acciones. Que les oyes a veces hablar solos. No puedo coger la arena porque me ha dicho teacher que no. Luego esto es lo que hacemos nosotros, pero por dentro. Obviamente, si fuéramos hablando nosotros solos dirían, bueno, esto está un poco... ¿Vale? Entonces, sobre todo, importante, lo que os he puesto en negrita, que no perdamos eso, que los niños no pierdan ese sentimiento de esa autoestima, ese sentimiento de éxito, ¿vale? Porque es que es algo natural. Vamos a ver, tened en cuenta que los niños cuando interactúan con el medio lo que buscan es placer, buscan que lo que hacen les dé un placer, una sensación de que han tenido éxito, que se sienten bien, ¿no? Y entonces que sobre todo no lo perdamos, ¿vale? Diferencias, que a lo mejor os preguntáis, muy bien, Cristina, pero yo ¿cómo puedo saber si mi niño en el aula está motivado o no? ¿Vale? La persistencia es uno de los indicadores. Los niños motivados se involucran mucho en una actividad durante mucho tiempo. ¿Veis estos niños que están muy motivados, que están y se sientan y es que lo hacen con una cosa, vamos, están ahí con una minuciosidad? Pero en cambio, los niños que no están motivados se sientan de malas maneras, con el culete así, ni se sientan, te lo hacen deprisa y corriendo, ¿vale? Afán de vencer dificultades. Los niños que están motivados eligen las actividades más complicadas para sentir la satisfacción de que han superado eso. Te dicen, no, teacher, esto es muy fácil, póngame algo más difícil. Ese niño está muy motivado, ¿vale?
Los que no están motivados, obviamente, lo que quieren es algo lo más fácil posible, que terminen de hacerlo rapidísimo. Tú cuando les pones un vocabulario nuevo en inglés, los que no están motivados están en la asamblea, pues a por uvas, porque claro, dicen, bueno, esto no me lo sé, esto a mí no me interesa, ¿vale? La dependencia de los adultos. Los niños que están motivados no necesitan un adulto que les esté observando constantemente, pero en cambio los desmotivados son estos niños que te dicen los papás, jo, es que tengo que sentarme a hacer los deberes con él y venga, cariño, qué bien lo estás haciendo, vamos, sigue por la rayita. En cambio los niños motivados se sientan, lo hacen solitos, ¿vale? Despliegue emocional. Los niños motivados tienen emociones positivas. Esto es lo mismo con los adultos. Las personas que están motivadas son gente positiva, que ve la vida de una manera diferente. La gente que está desmotivada lo ve todo fatal. ¡Jo, es lunes! 5 días. 5 días de semana. Y todavía 2 semanas para Semana Santa. ¡Qué horror! La gente motivada te dice que nos quedan 2 semanas para Semana Santa y la semana que viene no trabajamos el viernes. ¿Vale? Es lo mismo con los niños, ¿vale? Me voy a quitar esto con vuestro permiso porque estoy asadísima ya. Lo voy a dejar aquí. Venga. Bueno, entonces, ¿os acordáis que estábamos viendo cómo mantener la motivación intrínseca? ¿Qué es lo que nos interesa? Yo utilizo motivación extrínseca en mi aula, ¿eh? Por supuesto, y todas lo utilizamos, es normal. Pero lo que tenemos que intentar es mantener esa motivación intrínseca. ¿Cómo? Cuidado con las recompensas, lo que os decía. Yo, para mí, pierden efectividad, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los niños deben evaluar sus propios logros. Esto está muy bien. Yo a mis niños, cuando hacen algo, cuando me traen una ficha, no les digo, ¡fatal! ¡Otra vez! Les enseño la ficha y les digo, ¿tú cómo crees que lo has hecho? Esto está bien, yo no digo mal, yo digo regulinchi. Me dicen, regulinchi, teacher. Digo, ¿qué hacemos? ¿Lo borramos y lo hacemos un poco mejor? ¿O lo dejamos así regulinchi? No, lo borramos. Es mucho más efectivo. Si tú a un niño le borras la ficha, si está desmotivado, te la va a volver a traer igual de mal hecha. O peor todavía. Dices, bueno, si lo sé no se la borro, porque antes la tenía un poquito mejor. O sea, tenemos que dejarles que evalúen sus propios logros. Y además, esto va a servir para que el niño se ponga sus estándares y sus metas, porque él se los tiene que poner. No nosotros como adultos, ni nosotros como padres, ni nosotros como profes. Tenemos que dejarles que empiecen a ser un poco autónomos en ese sentido, ¿vale? Dificultad aceptable, obviamente, pero yo creo que esto todos lo hacemos. Si tenemos un niño de 3 años, no podemos ponerle una ficha de un niño de 5, porque el niño se nos va a desmotivar, ¿vale? Poner situaciones de exploración conjunta entre niños y adultos. Siempre, yo me acuerdo cuando preguntaba a la psicopedagoga del centro, que digo, tengo unos papás que me dicen que quieren pues que el niño no lee y tal. Pues ponte a leer con él. Quiero decir, no a leer con él de, venga, vamos a leer juntos, no. Yo cojo mi libro, mi periódico, tú coges tu libro y leemos juntos. Buscamos un momento de lectura juntos, situaciones conjuntas, ¿vale? Situaciones en las que estemos involucrados con los niños. Obviamente el tiempo, cuando trabajan, no podemos decirles, venga, que eso nos pasa mucho, supongo a todas. Tenemos media hora para hacer 3 fichas, rápido, ¿no has terminado? Corre, el patio, la merienda, el desayuno, el baño. Hombre, claro, los pobrecitos van acelerados, ¿no? Entonces, ojo. Y un entorno que les permita explorar y ver efectos. Yo sé que eso es muy difícil en el aula de hoy en día, pero volvemos a Edgar Dale. ¿Cómo aprenden? Explorando, viendo los efectos de sus acciones. Ya es siempre el típico ejemplo, ¿no? De no metas los dedos en el enchufe, vale, mételos. Que cuando te pegues te electrocutes la primera vez, verás cómo luego no lo vuelves a meter, ¿no? Bueno, la programación didáctica. He puesto al niño porque esto es un rollo, pero me he visto un poco la obligación de contaros cómo debemos hacer una programación didáctica y me vais a ayudar, ¿vale? Muy rápido, muy rápido. Lo primero que para mí debemos tener en cuenta es que debe estar basada en la reflexión, pero sobre todo, ser flexible. Sobre todo tiene que ser flexible, estamos ante niños súper pequeños. O sea, vamos a ver, si no hemos hecho las fichas de esta semana, pues ya las haremos la que viene, pero el niño ha aprendido. O sea, es decir, he cumplido la programación, pero ha aprendido algo. ¿No será más importante que el niño haya aprendido y no hayamos cumplido la programación? ¿Vale? Entonces, flexible, sobre todo flexible. Objetivos. Vale, volvemos, pregunto, esto es para todas.
¿Qué objetivos, cómo creéis que deberían estar basados los objetivos? ¿En qué? ¿En qué aptitudes? Todos saben, ¿eh? ¿En qué actitudes? A ver, ¿se os ocurre algo? En actitudes de producción debemos ponerle al niño, escribe todos los números en inglés del 1 al 10 con 3 años. No, ¿no? Vale. Objetivos que hagan referencia a la comprensión y expresión oral de la segunda lengua. Vale, vamos a ver, estábamos hablando, nos lo ha dicho la Unión Europea, demás, no sé cómo, vale. Que tenemos que hacer referencia, bien, tranquila, ¿no? Vale. Tenemos que hacer referencia sobre todo a objetivos de expresión y comunicación oral, ¿vale? Respetar el orden natural en el que aparecen las destrezas lingüísticas. Yo por eso os he hablado del desarrollo del lenguaje. Tenemos que ser un poco conscientes de ello. Es decir, yo os lo digo con total sinceridad, yo cuando entré en el aula de infantil, que yo venía con una idea de primaria y demás, yo decía, todos sentados, todos callados. Y claro, me decían, ¿sentados y callados? Pero vamos a ver. O, venga, decidme los números del 1 al 10. Pero vamos a ver. Es que, vale, entonces, tenemos que tener muy en cuenta cómo han ido apareciendo sus destrezas lingüísticas, ¿vale? Entonces, primero, escuchar y coleccionar palabras, volvemos un poco a lo de antes, ¿vale? Periodo de asimilación e interiorización, que ellos entiendan los conceptos y demás, y luego las palabras que suelen ser devueltas, o sea, ellos cuando han escuchado, han asimilado las palabras, nos las devuelven, porque saben su significado, y es cuando decimos, jolín, pues es que este niño está aprendiendo un montón. O cuando vienen los papás y te dicen, es que he notado una diferencia del nivel de inglés que tiene mi niño y estamos en el tercer paso, ¿vale? Empiezan a utilizarlas. Los contenidos. Bueno, yo creo que esto es algo, voy a pasar muy rápido sobre esto, tiene que ser un todo global. Me imagino que en vuestro aula de inglés, pues cuando el niño está estudiando la casa y sus dependencias, pues vosotros en inglés. Cuando el niño está estudiando los números, pues vosotros en inglés. Tiene que haber una cohesión entre lo que estamos estudiando en inglés y en castellano, ¿vale? Para que el niño vaya asimilando los conceptos al mismo tiempo, ¿vale? Bueno, contenidos de lenguaje oral, formamos el oído del niño para que comience a descubrir los sonidos del otro idioma. Es un poco lo que os decía antes, ¿no? Cuando luego pasemos a la parte de grafía, pues el niño dirá, ah, vale, que esto es table, que a mí mi teacher me enseñó que era table, ¿vale? Materiales, pues yo creo que todos sabréis un poco, ¿no? Pues desde marionetas hasta los bits de inteligencia, herramientas online, como las páginas web, que esto le vamos a dedicar un poquito más ahora de tiempo, ¿vale? Os he traído algunas, porque sobre todo, bueno, ya sabéis que como yo estoy un poco metida en el tema de internet, con el tema del blog, pues quiero hablaros un poquito de todas las herramientas que tenemos, ¿vale? Las tablets y demás, ¿vale? Metodología, métodos en los que trabajemos la audición y la expresión de la palabra, y aprendizaje centrado en escucha y comprensión, y después expresión y comunicación. ¿Vale? Primero escucha y comprensión, después expresión y comunicación. Bueno, no sé, los que no sois profes de inglés no conocéis estos métodos, vosotras probablemente sí. Total Physical Response. Voy a ir muy rápido también sobre esto porque es un poco rollo, ¿vale? Entonces, hay muchísimas metodologías para utilizar en el aula. Yo os voy a hablar de las dos en las que yo creo más. Vale, porque luego tenemos otras como el Natural Approach, que yo personalmente me parece que el profesor esté ofreciendo un monólogo a los alumnos constantemente, pues es que va totalmente en contra de lo que yo creo y lo que os he contado, ¿vale? Pero este método básicamente lo que está basado es en el profesor realiza una serie de comandos que los niños tienen que ejecutar, ¿vale? Es, como su nombre dice, es una respuesta física total, es decir, yo con mis niños lo utilizo mucho, ¿no? En la asamblea, pues, come on everybody, clap your hands, clap your hands, clap your hands, very good, clap your hands. Entonces, les voy haciendo una serie de secuencias, o stamp your feet, everybody stamp your feet, come on, stamp your feet. Ok, entonces, cuando ellos creen que yo, por ejemplo, podéis utilizar juegos como Simon Says, ¿vale? Cuando ellos creen que yo voy a decir clap your hands, les cambio. Entonces estoy manteniendo su atención, les estoy manteniendo activos, ¿vale? Estoy saltando, bailando y además están aprendiendo acciones. Y yo a mis niños ya les veo en el patio, come on everybody, clap your hands, ¿vale? Entonces nos sirve un poquito para introducir acciones y demás, ¿vale?
Otro método, el CLT, ¿vale? Communicative Language Teaching. Básicamente, yo creo mucho en este método porque exige que haya una comunicación entre el alumno y el profesor. Y lo que este método cree, básicamente, está fundamentado en la interacción como medio y como objeto final en el aprendizaje de una lengua. Se basa en, pues lo veis aquí, énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción entre el alumno y el profesor. Introduce textos reales. A ver, generalmente, yo de hecho no utilizo demasiado en infantil, no utilizo demasiado este método, se suele utilizar más en primaria porque lo que se utiliza es exponer al alumno a todo tipo de materiales en la lengua que estamos aprendiendo, pues desde textos, pero sobre todo que le hagan pensar un poquito, ¿vale?, en esa lengua. No solo automatizar los mecanismos de aprendizaje, sino vamos a intentar analizar textos, crear una comunicación entre profe y alumno, ¿vale?, para pensar en el proceso de aprendizaje y no solo en la lengua, ¿vale?, en cómo estoy aprendiendo. Da mucha importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendizaje en el aula, ¿vale? Y luego intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de ella. O sea, hay como es más difícil de aplicar en el aula infantil, ¿vale? Bueno, aquí tenéis algunos juegos, pues os digo, por ejemplo, los juegos de roleplay, pues hombre, es difícil. Yo, por ejemplo, utilizo a veces un poquito el teatro y demás, pero es cierto que con niños de 3, 4 años es más complicado, pues porque se sienten un poquito cohibidos, porque les estás dando frases más complejas que ellos tienen que decir, ¿vale? Mira, tenemos la banda sonora contratada. Trabajo en parejas, encuestas, pero ya os digo, más de primaria, ¿vale? Ambiente en el aula, alegre, por supuesto, lo hemos visto. Creativo, participativo, juego, vamos ahora a hablar del juego, ¿vale? Y sin presión, sobre todo sin presión, ¿vale? Que son niños pequeños, que vamos a conseguir muchísimo más de ellos, ¿vale? Para mí, lo más importante, la alegría, la creatividad, la participación en el aula, ¿vale? ¿Jugamos? Vamos a jugar, ¿no? ¿Qué habilidades desarrollamos con el juego, ¿no? Ya lo sabéis, las que estáis en el aula infantil, el juego es lo más importante, por supuesto. Entonces, es que desarrollamos habilidades sociales, mentales, físicas. Los niños pueden ser lo que quieren ser. Vamos a ver realmente qué tienen dentro, cuáles son sus anhelos. A través del juego lo vamos a ver porque para ellos es un medio natural. Para nosotros están jugando, pero para ellos están descubriendo, ¿vale? Bueno, el juego. Si conseguimos que el juego sea el trabajo en sí mismo, estamos consiguiendo un aprendizaje significativo. Esto es nuestro objetivo, ¿vale? Juego. Si el juego se convierte en el trabajo en sí mismo, se convertirá en un aprendizaje significativo. Os traigo un poquito tipos de juegos, ¿vale? Juegos corporales, canciones. Yo creo que esto es, vamos, lo que hemos utilizado en el aula infantil desde siempre, ¿no? Pues es que además se las aprenden en 2 días. Y si encima les haces un baile un poco tal, pues ya, vamos. Las rimas, os dejo ahí, a mí hay un libro de rimas que me gusta mucho, que es Nursery Rhymes, y es un libro que además viene con un CD, te explica cuándo se utilizan esas rimas, el origen de las rimas, si tienen algún baile asociado a la rima, ¿vale? No se ve muy bien aquí, ¿vale? Pero te explica un poco, pues cuando cantamos esta rima, ¿vale? Y además tiene un precio bastante económico y está muy bien. Teatro, veréis que hay muchas, uno de los posts que escribí hace ya varios meses os hablaba hay compañías que se dedican solo y exclusivamente a hacer teatro con los niños, que se involucran mucho en el teatro, ¿vale? Juegos de representación mental, pues por ejemplo los juegos de rol. Venga, we are policemen. We are firemen, ¿vale? Entonces, además están aprendiendo muchísimo vocabulario asociado a esas palabras y demás. ¿O qué queréis ser de mayores? ¿Vale? Juegos cooperativos. A ver, en infantil es difícil, es verdad, porque además, no es que he ganado yo, pero si no has ganado tú. Pero como están en esa fase egocéntrica, ¿no? Pues nos cuesta. Pero con los juegos cooperativos, además de desarrollar idiomas y demás, fomentamos valores como el respeto, el trabajo en equipo, ¿vale? Entonces es interesante utilizar este tipo de juegos. Juegos de manipulación, yo creo que además todos lo sabéis, ¿no? Yo
pues estamos hablando de que existe una interacción directa con los elementos. Yo los utilizo mucho para enseñarles las formas, los colores. Algunas veces lo que hago es que pues dibujo, pinto en el suelo con tiza. No sé si a lo mejor no podría hacerlo. Bueno, yo pinto con tiza en el suelo, entonces pues venga, vamos a poner aquí the blue circle. ¿Vale? Entonces que interactúen con las piezas, que las toquen, que jueguen con ellas, ¿vale? Y aquí he metido, esto es de mi cosecha, ¿vale? No sé si se englobarían aquí o no, los juegos con bits. No me voy a meter en qué son los bits de inteligencia, que no me voy a meter porque además esto sería fruto de una sola charla. De hecho, os animo a que lo investiguéis un poco, la metodología para pasar bits de inteligencia, pero sí que os voy a hablar de cómo utilizo yo los bits en mi aula para jugar con ellos, no solo pasárselos a los niños en la asamblea, porque eso es, en realidad es bastante pasivo, ¿vale? Yo, por ejemplo, con ellos juego a clasificar los bits. Cuando trabajamos con los animales, les digo, ok, here, the walking animals, here, the flying animals, ¿vale? Entonces, de paso, estamos aprendiendo cuáles son los animales que nadan, cuáles son los que vuelan, ¿vale? Entonces, Carmen, aquí, ¿qué animal nada? Entonces ellos tienen que manipularlos, se están moviendo, están atentos, porque está, que me toque a mí, que me toque a mí. El que más calladito esté, el que es el que sale. Entonces todos están súper calladitos. En el momento en que terminas el juego, ya olvídate, ¿vale? Memoria con bits, pues el típico juego de memoria de Where's the monkey? ¿No? Tú les has colocado los bits, que aquí los tenemos, y de repente les das la vuelta y entonces, claro, están todos y se los chivan. Ahí, tenemos al típico, ¿no?, que lo sabe todo. Ahí. Hombre, déjale participar, ¿no? Que si no, venga. Y luego, identificar bits. Yo a veces, esta idea la tomé de una profe nativa que tuve el año pasado, que traía una varita estas de matar las moscas. Entonces lo utilizaban de varita. Entonces yo les decía, ok, where is the lion? Y entonces ellos iban con la varita y lo que más les gustaba era dar con la varita en el suelo. ¡Pah! Pero ya, vale, entonces buscar truquillos, o sea, al final, juegos multimedia, bueno, esto es lo que más me gusta a mí, lo he dejado para el final. ¿Por qué es importante los juegos multimedia? Nuestros alumnos son nativos digitales. Aquí no sale, porque os he puesto una anotación, no me acuerdo del nombre de la persona que acuñó este término, pero os lo he puesto, es que no me puedo acordar de todo. Pero estamos hablando de personas que han crecido rodeadas de medios digitales y que están muy implicadas con ellos. Entonces, todo lo que involucre el aprendizaje a través de los medios digitales va a captar mucho más su atención. ¿No os habéis fijado, tenéis pizarra digital en las aulas, que cuando utilizáis la pizarra se quedan todas ahí? O sea, porque es que cuando haces una actividad con la pizarra digital, es que es su medio natural. Es su medio natural y es que no sabéis la cantidad de recursos que tenemos para enseñar inglés con la pizarra digital y con otros medios, ¿vale? Entonces, mi blog, vamos creciendo. Las páginas web. Os voy a contar un poquito por encima alguna selección que os he traído de páginas web que podéis utilizar en el aula o podéis recomendar a los papás, ¿vale? Bueno, Activity Forest es una página web de la Junta de Castilla y León. Son todas webs que os he seleccionado para educación infantil, ¿vale? Porque obviamente tenemos un montón de páginas y más para primaria. O sea, básicamente lo que hacéis es que a través de los dos exploradores y de los animalillos, pues vamos interactuando en las diferentes partes, ¿no? Pues por ejemplo, para canciones, para cuentos, para pintar, ¿vale? Entonces el niño va interactuando con la web, está fenomenal, ¿vale? Y además, pues bueno, es de la Junta de Castilla y León, o sea que tiene un contenido obviamente apropiado. Os he traído porque además es que bueno, perdonad un momento. En Internet, obviamente, no hace falta que os diga que hay muchos contenidos que hay que tener mucho cuidadito. Y sobre todo páginas que están muy bien a nivel contenido, pero que tienen mucha publicidad y además publicidad que no es muy apropiada para niños, ¿vale? O sea que, ojo, yo os he traído una selección de las páginas que yo creo que mejor podemos utilizar. Obviamente el British Council, que supongo que seguro que las profes de inglés conocéis esta página. Lo que más me gusta de esta página es que es como muy intuitiva, tiene pestañitas, ¿vale? Y además tiene una pestaña que es para little kids, para niños muy pequeñitos, entonces está fenomenal, ¿vale? A mí esta me gusta mucho, Kintersay, no sé si la conocíais, porque lo que tiene son bits, ¿vale?
son flashcards online. Y además, obviamente, hay una voz nativa que lo está diciendo. Entonces está fenomenal, pues cuando a lo mejor no has impreso todos tus bits de inteligencia o tus flashcards y se los pasas a los niños con la pizarra, que además cantamos mucho su atención también, ¿vale? Esta web está muy bien, ¿vale? En ese sentido. Luego, pues otra web, Pipo Club. Sobre todo lo que tiene esta web son juegos. Si queréis un poquito más que beats, más que canciones y tal, juegos. Hay muchos juegos, sobre todo los que son de calidad, que cuestan un poquito, ¿vale? Que son de pago, pero tenéis muchas versiones. Normalmente los desarrolladores web hacen un poquito de una versión gratuita que podéis utilizar, ¿vale? Como recurso en el aula. Bueno, lo que más me gusta de esta web es que nació con el objetivo de ofrecer educación a niños que no pueden acceder a ella, ¿vale? Entonces, yo os la he puesto sobre todo por eso, por el motivo por el que nació esta web. Y luego, obviamente, pues la utilizamos profesores de todo el mundo, ¿vale? No solo, esta web, de hecho, no es solo dedicada al ámbito del inglés, o sea, tienen herramientas para matemáticas y demás, ¿vale? Porque, de hecho, el objetivo de la web era poder ofrecer educación a aquellos niños que, por motivos sociales y demás, pues no pueden acceder a una educación de calidad. Esta es una web muy sencilla, muy sencilla. Yo la recomiendo para niños muy pequeños y simplemente es esto, los dos niveles, y os va llevando pues al vocabulario más básico, ¿vale? Los colores, los números, la casa, la ropa, muy básica, ¿vale? Y además muy intuitiva, muy de ir tocando y demás, entonces está muy bien. Y luego esta web, lo que más me gusta a mí es que los materiales vienen distribuidos por edades, ¿vale? Entonces está fenomenal. Ah, pues yo tengo la aula de 3 y podéis imprimir cositas y demás, ¿vale? Y luego además que trabaja mucho el tema de la fonética, ¿vale? Luego, Up to 10, pues es un poco lo mismo, ¿vale? Tenéis desde colorear hasta actividades para niños un poquito más mayores a juegos, ¿vale? Luego, The Animals Activity, The Little Animals Activity, es una web de la BBC y bueno, y básicamente es un poco lo mismo. Esta web está fenomenal porque además vienen recetas en inglés, que es súper divertido. Yo creo que, hombre, en el aula no lo podéis hacer, ¿no? Pero pues a lo mejor pues para dárselo a los niños, para que ese fin de semana queréis que practiquen algo en inglés, estamos dando los alimentos, pues en lugar de mandaros una ficha, pues vamos a hacer una receta en inglés, ¿no? Mucho más divertido. Entonces, esta web está muy bien también. Y luego, esta es una web polaca, pero os la he puesto porque lo que más me gusta es el diccionario interactivo, ¿vale? Y está muy bien también, está un poco encaminada al aprendizaje de idiomas allí, pero vamos, esto en inglés, o sea que lo podréis utilizar perfectamente. Tablets. Bueno, yo creo que cuando volvimos de Navidad y preguntamos qué nos habían traído los Reyes, a todos nos habían traído una tablet. Todos. Y bueno, yo tengo niños que les trajeron hasta un iPhone, digo, pues regálamelo a mí, porque es mejor que el mío, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí os recomiendo, no os lo he puesto porque me iba a liar un montón, ¿vale? Pero aquí, yo tengo papás que me dicen, es que me da un miedo lo de la tablet, porque claro, y si se mete en internet tal, vamos a ver, existe una cosa que se llama control parental, ¿vale? Primero, obviamente, que existen dos controles parentales, el directo del padre viendo cómo el niño juega con la tablet, pero también existen unos programas de control parental que lo podéis mirar, ¿vale? Que es simplemente preparar la tablet para el uso del niño, es decir, el padre decide a qué partes y a qué aplicaciones el niño puede acceder. Y además ahora mismo los desarrolladores están, ahora veremos la aplicación que os he traído de la mano de Sonia, están muy mentalizados, tienen directores pedagógicos que piensan mucho en que los contenidos sean apropiados para el niño, ¿vale? Entonces, pero bueno, el control parental es algo que se puede descargar, se puede poner y en muchos blogs lo podéis ver, ¿vale? De hecho, yo en uno de mis posts comentaba, yo suelo enlazar mucho a blogs de otras personas porque yo obviamente pues no sé todo, ni tengo el poder de la información y entonces veréis que tengo enlaces que os llevan a este tipo de cositas, ¿vale? Entonces, os he traído muy poquito porque además es que anoche, que estaba terminando de preparar la presentación, veía 1000 cosas que os quería traer y decía, ay, este app la tengo que meter. Y dije, no, voy a preparar un post para que todos os metáis en mi blog y leáis el post sobre las aplicaciones para aprender inglés, ¿vale? Luego os doy una tarjetita. Entonces, esto está muy bien porque
Fun English, obviamente estamos hablando ya de una empresa que hace aplicaciones para niños, para tablet. Esto en concreto es un curso de inglés para tablet. Cuesta, obviamente, no sé si son unos 10 euros, creo que son 11,99 €, si no me pareció mal. Entonces, claro, pero también tienen aplicaciones gratuitas, ¿vale? Claro, estamos hablando, pues, obviamente tiene unos objetivos, unos contenidos y demás, no es un juego que yo hago un juego sobre los colores y ya está, ¿vale? Pero bueno, buscar Fun English porque tienen muchísimos recursos, no solo el curso de inglés, sino más recursos para tablet. Luego, lo de conectar los puntitos, tenéis un montón de aplicaciones en internet para trabajar todo tipo de vocabulario, ¿vale? A alguien se le ocurrió la maravillosa idea de que a los niños les debía gustar, bueno, yo no sé si os acordáis vosotros, pero yo cuando era pequeña teníamos las revistas, ahora son tablet, pero yo me acuerdo que ¡hala! Ha salido un delfín, ¡qué guay! Y luego lo tenías que colorear y tal, ¿no? Pues lo mismo, pero para tablet. Estas aplicaciones están muy bien porque el niño está interactuando, está descubriendo por sí mismo, además les va diciendo los números, 1, 2, si lo llevas del 2 al 5, te hace ¡pac! No, error, y entonces tenemos que volver. Vale, tenéis no solo esta en concreto que se llama Kids Connect the Dots, tenéis un montón de apps de este tipo, ¿vale? Y luego tenéis aplicaciones un poco de esta temática que son, pues lo que nos presentan es el vocabulario en un contexto significativo. Pues por ejemplo, si estamos trabajando el vocabulario del parque, pues obviamente pues, los personajes están dentro de un contexto como es un parque, luego esta familia pues va a la casa y nos presentan el vocabulario relacionado con la casa y demás, ¿vale? Os he traído solo estas tres para que veáis las grandes temáticas, ¿vale? Cuentos. Sí, pero interactivos, ¿vale? Yo leo muchos cuentos a mis niños físicos. De hecho, bueno, supongo que habréis, las profes de inglés, habréis leído a los niños The Very Hungry Caterpillar, que es mitiquísimo y que además les encanta. Pero mirad, a mí me pasa que los niños me demandan muchísimo, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, cuando se lo he contado 5 veces me dicen, ¿otra vez el de la oruga? Jo, teacher, y yo les digo, sí, es que me gusta mucho. Dicen, ya, pero nosotros ya estamos un poco del cuento de la oruga hasta aquí. Pues con la cantidad de recursos que tenemos en Internet, vamos a aprovechar eso, ¿vale? Es decir, tenemos un montón de cuentos interactivos y de mucha calidad. Aquí os voy a hablar de varias cosas. Primera, tenéis una biblioteca que es un poco como el Spotify de los cuentos, que se llama Playtales, y lo tenéis en 8 idiomas. Hay una cantidad de cuentos aquí que no os podéis ni imaginar, os aburrís de sacar cuentos de aquí, ¿vale? Entonces, miradlo, porque tiene muchos cuentos que podéis utilizar en el aula, ¿vale? Y recomendar a los padres pues, para que lean con los niños y demás. Obviamente os he traído esto porque es una aplicación que aglutina muchos cuentos, ¿vale? Porque cuentos, como pongáis cuentos en el Apple Store, os podéis volver locos a buscar cuentos, ¿vale? Entonces, aquí os voy a hablar de un cuento, mirad, yo soy de la opinión, yo cuando veo contenidos en Internet, no sé si os parece a vosotros que hay veces que son contenidos como de poca calidad visual. Dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Que se creen que los niños lo que les gusta es un bicho así de grande, de muchos colores, pero no sé cómo deciros, los niños también tienen sentido estético, les gusta lo bonito. Entonces, os he traído Smile and Learn, porque aparte de que es de una buena amiga, es una app de una buena amiga, a mí lo que más me gusta de este app, aparte de que es un cuento interactivo para aprender inglés, y lo tenemos también en francés y en español, ¿no? Es precioso, tiene unas ilustraciones preciosas. Entonces, no insultemos a la inteligencia de los niños, ¿vale? Es decir, que estemos con niños de 3 o 4 años no significa que les pongamos pues, estos cuentos que están cansados de ver, cuando les cuento Caperucita, otra vez Caperucita Roja, si ya me cuentas el cuento de Caperucita Roja, ¿vale? ¿Qué tiene además esto? Os voy a dejar ahora el vídeo y os voy a ir contando, ¿vale? Pero sobre todo, los cuentos de Smile and Learn, además de aprender inglés, los niños aprenden valores. Yo si se me olvida algo me dices, que por eso con estos cuentos están aprendiendo valores. Entonces tenemos que intentar que sean, que los niños realmente aprendan de una manera significativa, no solo inglés por aprender, ¿vale? Yo, por ejemplo, el otro día compré un libro de Caperucita Roja que el lobo pues no se come a la abuelita negra Caperucita. Entonces, veis un poco la evolución, ¿no? que estamos teniendo. Os lo voy a poner, creo que tengo que pasar por aquí para no... Vamos a ponerlo en pantalla completa.
para que lo veáis un poquito mejor. A ver si consigo. Bueno, vamos a ver. Lo que hablábamos, ¿no? Que enseñan valores. Valores como la generosidad, la honestidad. Entonces, ¿qué tienen estos cuentos? En primer lugar, es un cuento que tenemos un narrador que nos va contando la historia en inglés, pero además el niño se puede grabar a sí mismo. Cuando hablamos de niños un poquito más mayores, ellos pueden ir leyendo el cuento, grabarse y escucharse, ¿vale? En todas las láminas, si no me equivoco, Sonia, interactúan con algún elemento, ¿no? Hay alguna parte de interacción para que el niño no solo lea el cuento, sino que interactúe, juegue. ¿Veis lo que os digo de un poquito de calidad visual, unas ilustraciones trabajadas, bonitas, ¿vale? Actividades. Pueden vestir a los personajes, tienen láminas para colorear, es decir, no es solo un cuento como tal, ¿vale? No es solo me están contando una historia y yo voy escuchando, sino que estamos interactuando. Trabajamos vocabulario básico que trabajamos en el aula infantil, como la ropa, ¿vale? Multirracial, colorear, lo que os decía, ¿vale? Tenemos láminas para que los niños con la tablet pues vayan coloreando, vayan trabajando los colores. Después de escuchar el cuento, pues con los personajes interactúan un poquito, ¿vale? Pegatinas, juegos de memoria. Bien. Bueno, tienen que conectar. Los juegos de memoria, lo que me gusta a mí es que no es que busquemos parejas, sino que tenemos que conectar los elementos que están relacionados. Las flores con el jarrón. O sea, les estamos haciendo ir un paso más. Porque es que a veces yo cuando cuento algunas cosas de las actividades que tenemos en los libros de educación infantil, se lo cuento a gente que no está relacionada con la educación y me dicen, bueno, pero ¿os creéis que los niños no son tontos? O porque si es que pueden perfectamente, ¿vale? Juegos, podéis elegir un avatar para que el niño, o sea, ellos pueden elegir quién quieren ser en la historia, ¿vale? Pueden hacerse una foto, que eso también está muy gracioso, ¿no? Que salga tu foto ahí. Esa no soy yo, ¿eh? Y luego el avatar pues va acompañando al niño durante toda la historia, ¿vale? Lo que os comentaba, que me lo lean, que me lean el cuento, ¿vale? O leer yo el cuento y luego escuchar mi voz, eso es muy positivo también. Los idiomas. Luego otra cosa que está fenomenal es que obviamente podéis elegir el rango de edad que queréis, la complejidad del cuento a través del rango de edad, ¿vale? Una carta de agradecimiento a los papás, ¿no? Por su involucración. Así que os animo a que os los descarguéis, por favor. Os voy a poner ahora una sorpresita que no sé cómo estará. Bueno, hemos visto Smile and Learn, pero yo creo que nos dejamos algo, ¿vale? Y nos dejamos una cosa muy importante, no hemos hablado de cómo trabajamos las rutinas en el aula. Yo quiero saber cómo trabajáis vosotros las rutinas en el aula de inglés. Venga, ideas, sí, que no pasa nada. Sí, seguro que más de lo que yo me he equivocado. Bueno, yo lo que hago es que al principio están sentados en la línea azul. Sí. Decimos hello a cada uno, luego cantamos la canción, haciendo ahí y luego yo les siento cerca mío, que se sienten dentro. Muy bien. Y entonces vemos el tiempo. Entonces al principio Muy lo paso bien. con las flascas, miramos por la ventana qué tiempo hace, me lo dicen, yo a veces les bromeo, que sí, que está nevando, que no, teacher, que no. Para ver un poquito que te sigue en el hilo de la clase, muy bien. Y luego también pues los colores.
muy bien. Que hago sobre todo todos los días. Vale. Pasándole unos animalitos que tenemos de colores. Y ahora lo que estoy empezando a hacer también, que lo meto en las rutinas, no solo pasar los colores, sino que ellos se levanten y busquen cosas de colores por la clase. Muy bien, que vayan tocando. Genial. Vale. ¿Habéis utilizado alguna vez, habéis visto que hay en tiendas de juguetes para niños, que hay unos paneles que lo que tienen es un velcrito y los niños pueden poner el día y tal? Bueno, yo hasta ahora utilizaba eso, ¿vale? Bueno, pero antes de esto, yo hasta ahora utilizaba eso, ¿vale? Y os voy a decir lo que voy a utilizar a partir de ahora. Bueno, a ver si esto está. Comando 3. No. Un momentito, que le he dado al botón que no tenía que darle, porque como yo de esto no tengo ni idea, a mí me han dicho, dale al comando algo. Ah, comando R. Para que se actualice. Bueno, vamos a dejar que cargue esto, ¿vale? Entonces, yo cuando entré en el aula de infantil, pues vi que obviamente cogí ideas de compañeras y tal, ¿no? Entonces tengo compañeras que lo han hecho, han hecho sus propios paneles, ¿vale? Pues con los días, los meses, el tiempo y demás. Y yo lo que pensé fue, bueno, yo de hecho me compré uno que me gasté un pastón, me costó como 50 euros y encima los niños me han perdido las piezas porque yo les dejo que las cojan, las peguen y tal. Y entonces, a ver, vamos a ver. Un momentito, por favor. A ver si nos lo puedo enseñar. Bueno, entonces, bueno, tengo que quedarme aquí. Yo lo que pensé fue, y ahora mismo que estamos con las pizarras digitales y tal, ¿y por qué no hacer una app para trabajar las rutinas? Bueno, pues yo os traigo un prototipo en el que yo he sido un poco la asesora pedagógica, ¿vale? Que estoy haciendo en paralelo, en conjunto con un, él me diría productor, yo creo, no sé cómo lo llamaría, ¿vale? Y es una para trabajar las rutinas en clase, ¿vale? Este app ahora mismo son prototipos, digo que son prototipos porque estamos trabajando en ella, o sea, de hecho no vais a poder ver ni muchísimo menos el 100%, yo creo que vamos a ver como un 20%. Y es una app para trabajar pues, desde los días de la semana, los meses, el tiempo, la ropa y demás. Vale, voy a ver porque yo tampoco sé lo que vamos a ver, ¿eh? O sea, a mí me han dicho, vamos a estar trabajando hasta el momento en el que des la charla, ¿vale? Entonces, si queréis, bueno, primero os voy a enseñar. Es muy, o sea, este app va a estar tanto para página web como para tablet, ¿vale? Entonces, lo que hemos querido con el app es que sea súper intuitiva. Es decir, los niños, ¿qué hacen cuando tienen una tablet? Lo primero que hacen es ¡pam!, al centro de la pantalla. Pues al centro de la pantalla, ¿vale? Con un simple clic y vamos a la primera pregunta. What date is it today? Hay un locutor nativo, un chico americano que nos ha hecho no se oye, ¿no? Bueno, un poco. Entonces, obviamente los niños pues tienen que tocar en la pregunta para que se les diga el día, ¿no? Entonces, tocar, pues toco el día. Me salen los días. Cuando voy pasando por los días, me va diciendo los números, porque los niños, obviamente, hay veces que no identifican la grafía, pero sí el sonido. Entonces, pues yo creo que es este el primero, que siempre te lo hacen, ¿no? What day is it today? Y te dicen Monday, todos los días de la semana. No, chicos, it's Friday. Ah, vale. Entonces, que vayan tocando, vayan escuchando, se van familiarizando con el sonido y luego simplemente arrastrar, que yo creo que esto no funciona todavía, arrastrar el número al día, ¿vale? Los meses, lo mismo, vamos pasando por los meses del año y van sonando y arrastramos el mes. Cuando arrastramos el mes que no es, ¡pec! Cuando arrastramos el mes que es, ¡cling! ¿Vale? Muy intuitivo. Los años, lo mismo. ¿Vale? Ah, pues no es 2014, es 2015 o 2014, ¿vale? Cuando hemos rellenado, a ver esto que yo no sé muy bien cómo va ahora, sí, con un clic, nos saltaría automáticamente, ahora como este es el prototipo, nos saltaría automáticamente la siguiente pregunta. What day was it yesterday? ¿Vale? Pues yesterday was Monday o yesterday was Tuesday.
¿vale? Yo creo que esta parte todavía no funciona, pero vamos a ir viendo las preguntas que hemos incluido, ¿vale? What day is it tomorrow? Cuando hayamos contestado, obviamente aquí en todas estas, cuando le pinchemos sobre el, que es la primera intuición de los niños, ¿no? Pinchar sobre el recuadro, nos saldrían las opciones de los días de la semana. What is the weather today? Pues lo mismo, pinchamos y nos saldrían pues cloudy, snowy. What should we wear today? Pues si soy un niño, elijo al niño, obviamente, y si soy una niña, pues elijo a la niña. What are we going to do today? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir al cole? ¿Nos vamos a quedar en casa? Porque esto no es solo para que vosotras practiquéis en el aula con los niños, con la pizarra digital, sino también para que los papás, pues por las mañanas, con su tablet, pues puedan ir viendo un poco las rutinas diarias, lo que hablábamos, implicación de los padres, ¿vale? Pues hoy vamos a ir al cole, hoy vamos a ir, ¿vale? ¿Habéis visto? Es muy sencillo, es un poco las rutinas que todas trabajamos, pero de una manera un poquito pues más pues a través de la pizarra digital, lo que hablábamos. Intentemos involucrar un poco a los niños con las nuevas tecnologías. Yo sé que a veces es difícil, que tenemos muchos niños, una pizarra, un lápiz, pero yo lo he vivido cómo captamos su atención muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que os traía un poco de sorpresita. Estará yo creo que en una semana más o menos disponible, ¿vale? La versión web es totalmente gratuita, o sea que os animo a que os la descarguéis. Si queréis, yo en el blog avisaré un poco, de hecho la podréis descargar a través del blog, a través de vamoscreciendo.com y si os suscribís a mi lista de correo os mando una notificación de que está la app online y no tenéis que estar pendientes, ¿vale? Entonces, bueno, pues os dejo la bibliografía más que nada, ahora obviamente no la vais a apuntar, pero bueno, gracias por dedicarme vuestro tiempo. Ya sabéis que podéis encontrarme en el blog para cualquier consulta que tengáis y esperad que me quito de en medio. Y bueno, que ha sido un placer. Si tenéis alguna pregunta, estoy aquí disponible. ¿No? Que era la parte más nerviosa que estaba yo, las preguntas. Digo, ¿cómo me preguntan algo que no me sepa? ¿No? Jo, pues así da gusto, me puedo tomar un café ahora tranquilamente y desayunar, ¿no? O dos. Bueno, pues de verdad que muchas gracias. Ahora, si queréis, os dejo una tarjetita, ¿vale? Para que bueno, pues ya os digo, os animéis un poquito a descubrir las nuevas tecnologías y presentárselas a los niños, ¿vale? Gracias. Yo me voy a mojar un poco, creo que se nos está exigiendo mucho a los profes, pero se está olvidando cómo se está enseñando el inglés en el aula, ¿no? Entonces deberíamos centrarnos un poquito más, y las miro a ellas, que supongo que opinaréis un poco lo mismo, en por qué no variamos la forma de enseñar inglés, para que realmente estemos favoreciendo aprendizajes significativos, ¿no? Más que preocuparnos en si los profes tienen un determinado nivel o no, en fin. Lo dejo ahí, ¿vale? Para que luego lo comentemos. Bueno, en 2004 la Unión Europea se plantea un poquito, pues vamos a ver, ¿cuál es la situación de la enseñanza de idiomas, ¿no? Entonces, toman una serie de estudios y deciden desarrollar un informe que, de hecho, salió en 2007, que, como veis ahí, pues se llamaba Los principales principios pedagógicos subyacentes a la enseñanza de lenguas a alumnos a edad temprana. Entonces, básicamente, ¿qué nos decía este estudio? Lo que nos decía era pues, todo lo que se estaba divagando en ese momento. ¿Es bueno empezar antes? ¿Por qué es bueno empezar antes la enseñanza de idiomas? ¿Cómo hay que hacerlo? Estas son las respuestas que nos dio la Unión Europea con este estudio, ¿vale? Entonces, ventajas de la enseñanza de idiomas a edades tempranas. ¿Qué ventajas tiene, no? Porque todo el mundo dice, es buenísimo, cuanto antes empiecen mejor, pero tendremos que saber por qué, ¿no? O sea, dar motivos objetivos a nuestros papás como maestros de idiomas o como tutores del aula de infantil de por qué, ¿no? Pues en primer lugar, y aquí hay psicólogos que nos pueden decir si me equivoco o no, activan los mecanismos naturales, es decir, la enseñanza de idiomas a edades tempranas no solo
obviamente va a desarrollar unas habilidades lingüísticas en el niño, sino que estamos activando los mecanismos naturales de aprendizaje para aprendizajes futuros, ¿vale? ¿Me equivoco? ¿Voy más o menos? Vale. Además, obviamente estamos aumentando la experiencia lingüística intercultural. Esto es algo que nos olvidamos completamente en el aula y hablábamos ayer de ello. Es decir, vamos a ver, ¿os habéis dado cuenta de lo que enriquece ir a otros países, viajar, vivir otras culturas? Si nosotros ampliamos la experiencia intercultural de los niños con la enseñanza de idiomas, les estamos dando una visión muchísimo más amplia del mundo. Están conociendo otras culturas, es decir, aprender un idioma, ¿vale? Entonces llegaron a la conclusión de que eran capaces de diferenciar incluso aunque no escucharan las lenguas, ¿vale? Esto es muy importante porque realmente son comprobaciones objetivas de que se puede enseñar una lengua a edades tempranas y que realmente los niños aprenden. Otro estudio, la Universidad de Cornell. Bien, aquí básicamente lo que los doctores de esta universidad, ¿lo veis bien? ¿Más o menos? Sí. Vale. Lo que básicamente, las conclusiones a las que llegaron, en primer lugar, bueno, aquí también los psicólogos y psicopedagogos nos pueden decir un poco si vamos encaminados, ¿vale? Yo esto os lo traigo un poco como información para que veáis el desarrollo de una segunda lengua desde el nacimiento. Desde que los niños nacen, son capaces de procesar palabras que suenan a su alrededor, ¿vale? Estamos hablando, cuando hablamos de procesar palabras que suenan a su alrededor, estamos hablando tanto si estamos hablando de un niño de habla de español, tanto en español como en inglés, ¿vale? O sea, que ya las están procesando desde que nacen. ¿Cuál es el objetivo de procesar estas palabras? Ellos tienen que ir desmigajando los fonemas y la sintaxis, poco a poco, para ir estableciendo los conceptos en su mente, ¿vale? A los 12 meses ya están preparados para comenzar a producir las primeras palabras. Si estamos hablando de dos lenguas, a los 12 meses ya están preparados para producir palabras en ambas lenguas. Fijaros lo que estamos diciendo, ¿vale? Porque a los 12 meses son capaces de relacionar sonidos con significados. Si nosotros a un niño le decimos, esto es una mesa, pero también it's a table, el niño ya sabe que es una mesa y and it's a table. Y si tiene un papá inglés, al papá le dirá, Daddy, table. Y si su mamá es española, le dirá, mamá, mesa, ¿vale? Relacionar conceptos. Y a los 3 años ya tienen un control sobre la lengua que tienen a su alrededor, ¿vale? A ver, aquí os voy a decir, es cierto que hay multitud de estudios que dicen que el desarrollo del lenguaje se retrasa cuando estamos hablando de dos lenguas y demás. Yo creo que no es así, es mi opinión. Creo que además, si se retrasa, es un retraso que no es significativo realmente, y creo que más que otra cosa es positivo. Y vamos a ver también por qué. Os traigo un dato. Esto el otro día estaba ensayando la presentación. No solo es what day is it today. Aprender otro idioma es quiénes son los ingleses, dónde, en qué parte del mundo están, qué tipo de cultura tienen, ¿vale? Entonces, ampliamos esa experiencia. Cuando la Unión Europea vio que el aprendizaje de idiomas tenía una serie de ventajas, dijeron, pues tenemos que hacer un plan de acción, ¿no? Tendremos que hacer algo para que los países miembros realmente se pongan en marcha con la enseñanza de idiomas a edades tempranas, que estaba muy abandonada, desde lo que yo sé, en el aula infantil. Hasta ahora que de repente nos hemos puesto a marchas forzadas a meter el inglés desde los 0 años, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue ese plan de acción? Plan de acción para el aprendizaje de lenguas y la diversidad lingüística. Tampoco os preocupéis por apuntar, porque como os vamos a pasar la presentación, yo lo que voy a hacer es que ahora mismo no tiene hipervínculos, pero os lo voy a conectar, ¿vale?, a donde podéis encontrar los documentos completos, porque aquí es, vamos, o sea, os he reducido al máximo, ¿vale? Pero para que veáis un poco pues, cuál es ese plan de acción y demás, ¿vale? Otro estudio relacionado con este tema, la Universidad British Columbia. Bien, este estudio fue realizado por una neuropsicóloga y por una profesora de psicología. Y a mí me encantó cuando lo leí porque lo que hicieron fue, cogieron como referencia un grupo de bebés de entre 4 y 6 meses, por eso os digo, no nos olvidamos del aula de 0 a 1, de 1 a 2, ¿vale? Y
llegaron a una conclusión, pero primero os voy a contar cómo llegaron a esa conclusión. Pusieron a los bebés ante una pantalla en la que una persona iba leyendo párrafos del Principito, tanto en la lengua original como en inglés. Y se dieron cuenta que cuando esta persona cambiaba de lengua, los niños no lo escuchaban, los niños estaban viendo la cara, la expresión de esa persona. Cuando cambiaba de una lengua a otra, los niños hacían un clic y prestaban más atención. Es decir, estamos hablando que no solo son capaces de diferenciar cuando escuchan los fonemas de una lengua, sino que son capaces de diferenciar cuando la expresión cambia cuando estamos cambiando de una lengua a otra. Y esto a mí me resultó impactante. Es decir, o sea, realmente cuando yo estoy hablando en inglés a un bebé, no solo está percibiendo los sonidos que yo estoy emitiendo, sino también cómo yo me estoy expresando. Bueno, pues empezamos, si queréis. Vale, para los que no me conocéis, mi nombre es Cristina Espinosa, soy maestra de lengua extranjera y os quiero poner un poco en antecedentes de mi situación y tal para que entendáis un poco cómo he enfocado la ponencia de hoy, bueno, la clase de hoy, por decirlo de alguna manera, y demás. Yo no me he dedicado siempre a la docencia. Yo antes de dedicarme a la docencia, pues trabajaba en una agencia de publicidad, o sea que nada que ver, como veréis. Entonces yo todavía como que tengo muy reciente cuando empezamos todas, ¿no? Esa ilusión, esas ganas, la visión esa con la que ves el aula y demás. Yo, obviamente, de hecho, probablemente sepa menos que vosotras del aula de inglés, pero lo que desde luego no me faltan son ganas. Y aparte de esto, yo cuando me vi en el aula infantil, bueno, que os voy a contar, ¿no? Aula de 3 años, 30 niños, todos llorando. Yo no había trabajado nunca con niños, yo me puse a llorar con ellos, directamente, o sea, directamente, porque yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde me he metido? ¿Cómo hago? Me acuerdo que María Isabel entró a mi clase, aquello parecía una batalla campal, mochilas tiradas, bueno. Y ahora, pues bueno, me he hecho con el aula, pero a base sobre todo de leer recursos y demás. Y eso me ha llevado a hacer un blog educativo, que os animo a que entréis, vamoscreciendo.com, donde pues escribo sobre todo sobre las cosas que yo creo que necesito para dar mis clases de inglés a estos niños tan chiquitines, ¿no? Porque además yo he hecho magisterio en lengua extranjera, pero yo no he hecho nada de educación infantil, entonces, claro, yo me veía desbordada, yo decía, ¿y cómo hago que dejen de llorar? ¿Y cómo hago que me miren? Que captar su atención, ¿no? Entonces esto es un poco... voy a intentar aglutinar en hora y media lo que yo creo desde mi punto de vista que si a mí me hubieran explicado para dar una clase de inglés me habría venido de perlas, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas sobre las que voy a pasar muy rápido porque no vamos a tener tiempo. Todo lo podéis ver en versión extendida en el blog, ¿vale? Porque casi todo es fruto de, pues ya os digo, de investigaciones y demás. Y hay cositas que iré colgando a lo largo del tiempo, ¿vale? Y un par de sorpresitas que os he traído, que por eso está aquí Sonia, que es la directora pedagógica de un proyecto que quiero presentaros hoy, y una sorpresita que os he traído también, que os la dejo para el final. ¿Vale? Os traigo esta imagen que seguro que algunos habréis visto en redes sociales, porque viene un poco al hilo de lo que hablábamos ayer, ¿no? Que parece que cuando llegamos al aula, ¡pum!, soltamos todos nuestros conocimientos a los niños y ya está, ¿no? Tenemos que cumplir la programación, vamos todas hasta aquí siempre, no sé cuántas fichas. Entonces, pues parece que eso, que lo que estamos haciendo es rociar a los niños con todo nuestro conocimiento, pero no importa el cómo, ¿no? Entonces es un poco una reflexión que quería que todos hiciéramos, ¿no? El cómo lo estamos haciendo. Veréis que ahora el cómo tiene mucha importancia para mí. Por si acaso, como yo me lío un poco, estamos hablando del aula de inglés. ¿Cuántos profes de inglés hay aquí? Genial, porque me vais a ayudar un poco, ¿eh? ¿Vale? Entonces, vamos a hablar sobre todo del aula de inglés en educación infantil y sobre todo mi experiencia es entre 3 y 6, así que centraré un poco en eso. Pero no os preocupéis para los que estáis en el primer ciclo, porque vamos a ver un poco la importancia de empezar a edades tempranas, ¿vale? Bueno, yo os pido que en la medida de lo posible, si veis que os estáis durmiendo domingo, 10 de la mañana, pues yo veré un poco caras para intentar despertaros un poco, que entiendo que estamos todos. Bueno,
Yo creo que es muy importante que respondamos a estas preguntas cuando hablamos del aula de infantil y sobre todo de la enseñanza, es decir, ¿cuándo empezar? Seguro que los papás os lo han preguntado, pero teacher, ¿cuándo es bueno empezar la enseñanza de idiomas? A mí me han dicho que si empiezo desde muy pequeñitos, luego el desarrollo del lenguaje es más lento. ¿Es eso cierto? No. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tengo que hacerlo? Yo cuando llegué decía, ¿y cómo enseño yo a niños de 3 años inglés? Si yo sé muchos métodos que me han enseñado en la universidad, pero a un niño de 3, ¿cómo se le enseña, no? ¿Dónde? En el cole, en casa, ¿vale? Etcétera, etcétera. Vamos a empezar con el cuándo, ¿vale? Yo os traigo sobre todo 3 estudios objetivos que podéis buscar Google, ya sabéis, fuente de información para todos, si queréis ver con más detalle un poquito estos estudios, ¿vale? ¿Qué dice la Unión Europea? España, estamos dentro de la Unión Europea y obviamente tenemos que adaptarnos a lo que la Unión Europea nos dice en el marco de las lenguas. De hecho, muchos profes de inglés estaréis sufriendo lo que estoy sufriendo yo, ¿no? De ahora nos tenemos que sacar el Advanced, tenemos que habilitarnos y una serie de exigencias que, de hecho, van un poco acordes a también la enseñanza en el aula. Es decir,